se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesucristo se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dígalo francamente. Jesús respondió: ya les dije, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y no se perderán jamás. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 22 al 30. Las obras dan testimonio de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 10 de mayo, año 2022. Las obras dan testimonio de cada persona, del ser y el quehacer de la persona, tema que nos pide la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, para profundizar un poco en nuestra vida cristiana, en la vida de la fe. Jesucristo contesta de una manera sabia e inteligente a aquellas personas que lo presionan psicológicamente: ¿hasta cuándo vas a tenernos así? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y él le dice: ahí están las obras y ahí está el testimonio. Ya no puedo hacer más por ustedes. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no saben escuchar? ¿Tienen boca y no pueden hablar?, diría la Santa Biblia. El Hijo de Dios enseña lo que dice la Escritura sobre el Mesías. Y la pregunta sería: ¿por qué sigue cantidad de personas necias, obstinadas, cerradas a esa gran noticia de que Él es el Mesías? Y así está planteado en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Se supone que entre los planes de Dios estaba previsto liberar a Israel y a la humanidad. Y eso lo saben los judíos, y tienen la Torá, tienen los 5 primeros libros de la Biblia, conocen la profecía de Isaías. Preguntas del millón: ¿por qué hacen ese interrogatorio al Hijo de Dios? El curso de la historia ha dejado claro que Jesús, por ejemplo, es palabra eterna del Padre, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, como que abre el sentido de la Escritura para que los creyentes podamos entender y comprender que lo prometido en la palabra de Dios se cumple en Jesús de Nazaret. Eso es exacto y preciso. Todo lo prometido, todo lo que dijeron los profetas se cumple en la persona de Jesús de Nazaret. Luego, la palabra de Dios es comunicación, expresa la comunicación entre Dios y la humanidad. El profeta Zacarías, por ejemplo, describe la misión del Hijo de Dios como un Mesías y como un Salvador del mundo. Eso es dar testimonio. Eso significa contarle a los demás, presentarle eso a los demás, y eso lo hace Zacarías. Así lo explica el Papa emérito Benedicto XVI cuando afirma que el profeta, en ese capítulo 9 de esa profecía, dice: Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, romperá el arco de combate y proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. El primer lugar dice que será rey de los pobres, porque entre los pobres y para los pobres. Luego, la pobreza se entiende desde el sentido de los pobres de Israel, los necesitados de Dios, los anahuín, como decía el profeta Isaías. El del alma creyente, la persona humilde que se encuentra en comunión con Jesús de Nazaret. En segundo lugar, el profeta muestra que este rey será un rey que viene a traer la paz al mundo y hará desaparecer de los carros de guerra y los caballos de batalla, dice el Papa emérito,
y que aparecerá el reino de ese rey que se entiende que es la paz y se va a extender de mar a mar. Es decir, se extiende por todas partes ese reino. ¿Cómo es de importante aprender que el testimonio sostiene prácticamente toda la vida de la iglesia, la historia de la salvación? Desde los orígenes siempre ha habido un testimonio. Alguien tiene que dar testimonio de otro. Dios da testimonio de sus obras. Jesús fue el primero en dar ejemplo de ese testimonio. De yo para eso nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, diría el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. San Juan el Bautista, por ejemplo, también se dedicó a dar testimonio. Yo lo he visto y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Andrés, el hermano de Simón, por ejemplo, el hermano de Simón Pedro, uno de los que escucharon a Juan y lo siguieron a Jesús, encuentra a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Va y le da testimonio, comenta. Felipe hace exactamente lo mismo cuando encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés y en la ley y en los profetas, lo hemos encontrado. Se llama Jesús de Nazaret. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Aparece también una mujer y cantidad de mujeres dando testimonio. Las mujeres son las primeras que llegan al sepulcro y salen a dar testimonio. Por ejemplo, la mujer samaritana da testimonio. La mujer dejó su cántaro, fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será ese el Mesías? Y comenzó a regarse como la noticia. El testimonio es importante porque así lo quiere Cristo Jesús y así está toda la Sagrada Escritura. Está basada en el testimonio. Los apóstoles comenzaron a dar testimonios de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y así organizaron la Iglesia Católica que tenemos hoy en día. Hoy en día la Iglesia se hace fuerte por el testimonio. Y cuando no hay testimonio, las personas ya no les gusta. Ya no hay testimonio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús envió a sus apóstoles les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. Es decir, den testimonio. Anuncien mi palabra, den testimonio. Capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Hay una buena cantidad de posibilidades para entrar a pensar por qué el testimonio es base y es fundamento necesario, definitivo para la vida de la fe, para la vida de la Iglesia, que todas las personas que quieran colaborar y participar en la vida eclesial desde cualquier ángulo, nunca falte esa palabrita, testimonio, la manera de ser, la manera de hablar, la manera de actuar. Un ser humano da testimonio de la clase de persona que es, como es lo importante en la fe, el mismo testimonio de vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.